Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de instalaciones y eficienciaenergética.com. En este caso os voy a enseñar lo que es un campo fotovoltaico para autoconsumo sin inyección a la red. En este caso estamos en una cubierta plana de un edificio y como veis pues tenemos una serie de paneles solares fotovoltaicos instalados aquí. En concreto estamos hablando de una instalación de 65 paneles. Si os fijáis, que lo estáis viendo ahora, se trata de paneles solares fotovoltaicos policristalinos. Si os habéis leído el artículo en la web, tenemos básicamente tres tipos de paneles solares fotovoltaicos, que son los monocristalinos, los policristalinos y los amorfos. Estos, como veis, son policristalinos. Se deduce porque tiene una gama de azules pues que no es homogénea. En los monocristalinos es homogénea. Está formado por múltiples cristales de silicio, no es como el monocristalino, que es un único cristal. Y además se observa que no se detectan las conexiones de las celdas. En cambio en el monocristalino sí que se ven pues esas uniones características de los paneles solares fotovoltaicos que soléis ver por ahí en algunas instalaciones. En este caso se trata de paneles solares fotovoltaicos policristalinos. Y bueno, tenemos lo que os decía, 65 paneles. Están divididos en 3 ramas. Cada rama tiene 22 paneles, a excepción de una que tiene 21, y las ramas están conectadas en serie. Luego, sobre el cuadro eléctrico de la instalación, el cuadro de recogida de corriente continua, os explicaré un poquito más cómo están configuradas las ramas y cómo está conectado el campo solar. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo se sacan el cableado de la recogida de corriente continua que generan los módulos solares en el campo fotovoltaico. Entonces, aquí tenemos 3 ramas. Tenemos la rama A1, que está constituida por 22 paneles. Tenemos la rama A2, que es idéntica y está constituida por 22 paneles, y por último tenemos la rama B, que está constituida por 21 paneles. Todo ello constituye el campo solar fotovoltaico, que, como os dije, eran 65 paneles. Entonces, si os fijáis aquí, esta primera línea y esta segunda línea constituyen pues una rama, que es la A1. Entonces la rama A1 está formada por 22 paneles conectados en serie. Entonces lo que haríamos sería ir conectando positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo de cada panel. El positivo de un panel se conecta al negativo del siguiente, ese negativo se conecta al positivo del siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, salen 2 cables. Sale un cable aquí, es este, y sale este cable de aquí, es este. Entonces, lo que se está sacando ahí es el polo positivo y el polo negativo de la conexión en serie. Y si os fijáis, al fondo se hace exactamente lo mismo. Se saca fijaros, el tercero y el cuarto, que corresponden a la rama A2, pues se saca el positivo por este lado y el negativo por el lado por la segunda fila, porque estas 2 filas son las que conforman los 22 paneles en serie. Y el último es la rama B, que sería 21 paneles, que es lo mismo. Le sacaríamos un positivo y un negativo y los traemos por esta bandeja. Por esta bandeja lo que estamos trayendo es la recogida de los polos positivos y negativos de cada rama, que luego, como os enseñaré más adelante, se recogen en un cuadro eléctrico de corriente continua. Como veis aquí, lo podemos ver,
aquí lo que vamos a tener son 2 y 2, 4 y 2, 6 cables, que son los polos positivo y negativo de cada rama. Una vez visto el campo solar fotovoltaico, os voy a enseñar ahora lo que es el siguiente elemento, que es el cuadro eléctrico de recogida de continua, de la generación de corriente continua en el campo fotovoltaico, ¿no? Como os expliqué anteriormente, aquí tenemos un campo fotovoltaico constituido por 65 paneles y tenemos dos ramas, rama A1 y rama A2 con 22 paneles cada una, y una rama que es la B con 21 paneles. Bien, entonces aquí, como veis, tenemos la rama A1 y la rama A2. La rama A1, como os dije, está configurada por 22 paneles. Esos 22 paneles están conectados en serie. Entonces, el más con el menos, el más con el menos, el más con el menos. De esa rama tiene que salir un cable positivo y un cable negativo. El cable positivo y el cable negativo entran en este interruptor. Bien. Y sale por aquí. Es un interruptor magnetotérmico de 10 amperios, especial para instalaciones fotovoltaicas, para instalaciones de corriente continua. Este es el interruptor de la rama A2, que es idéntica a la rama A1. Son 22 paneles solares fotovoltaicos conectados en serie. De ellos se saca un conductor positivo, un polo positivo y un polo negativo, que entran aquí y van a salirnos por aquí. El calibre de estos interruptores es de 10 amperios, se ha puesto de 10 amperios. ¿Por qué? Porque recordemos que estas ramas, los paneles están conectados en serie. Entonces, la intensidad que circula por cada una de esas ramas es la intensidad de un solo panel. Entonces, la intensidad, por las características técnicas de los paneles, de intensidad normal en funcionamiento, son 8,30 amperios aproximadamente. Entonces, se le ha previsto, por cada rama se le ha previsto como máximo 8,10 amperios. Entonces se le ha previsto en cada rama un interruptor de 10 amperios. Entonces, la rama A1 entraría aquí, la rama A2 entraría aquí. ¿Qué hacemos ahora con estas dos ramas? Pues lo que se hizo fue conectarlas en paralelo. Entonces, de estas dos salidas de aquí, ¿vale?, las llevamos aquí, que es el interruptor de salida, digamos, al inversor. Entonces, nosotros lo que tenemos que llevar es una salida de cada campo fotovoltaico, de cada rama, digamos, tenemos que llevar una salida al inversor. Entonces, de esta configuración de la rama A1 y A2 tenemos que sacar una salida hacia el inversor, porque el inversor, recordemos, o si no os lo digo ahora, es de dos entradas, ¿vale? Entonces, con estas dos ramas vamos a configurar una salida hacia el inversor, que será la entrada en el inversor, una de las entradas en el inversor. Entonces, de aquí entramos aquí, ¿vale?, que es un interruptor de corte en carga de 63 amperios, no es automático, es de corte en carga, para poder seccionar yo esa salida, y por aquí saldremos hacia el inversor. Aquí también tenemos algo muy importante en una instalación de este tipo, que es una protección, y en instalaciones de corriente alterna, lógicamente, que es una protección contra sobretensiones. Vale. Aquí abajo vais a ver lo mismo. Lo que pasa es que aquí solo tenemos una rama, que es la rama B, que está constituida, recordad, por 21 paneles solares conectados en serie. Entonces, el positivo y el negativo de esa rama entrarían aquí, ¿vale?, en este interruptor, que es de 10 amperios también. Que acordaros, como os dije antes, que la intensidad sería la intensidad
la intensidad en serie de unos paneles conectados en serie sería la intensidad de un solo panel. Entonces serían los 8 amperios que os hablé antes, 8 y pico. Entonces aquí se dispone de un interruptor de 10 amperios, entraría el positivo y el negativo aquí y saldríamos hacia el inversor, ¿vale? Aquí también tenemos una protección contra sobretensiones. Bueno, ahora estamos en lo que es el inversor del campo fotovoltaico, que es realmente lo que recoge la generación de los paneles solares de corriente continua, y lo transforma en corriente alterna. Entonces aquí lo vais a ver muy bien con los datos que nos pone esta pantalla de lo que estamos viendo y de lo que se está generando actualmente, ¿no? Fijaros que, como os había dicho, es un inversor de 2 entradas. Recordar que teníamos por un lado dos ramas conectadas en serie, cada una de ellas, y a su vez en paralelo, de 22 paneles solares cada una, y una rama sola conectada en serie que tenía 21 paneles solares. En total hacían 64 paneles, ¿no? 65, perdón. Entonces aquí, como veis, ya tenemos el campo solar fotovoltaico que está dibujado aquí. Tenemos 2 generadores, digamos, lo que os digo, la rama A1 y A2 y la rama B, ¿vale? Entonces, fijaros que nos está dando en este generador, en la rama B, por ejemplo, nos está dando la intensidad que nos está sacando, y nos está dando la tensión que está produciendo. Fijaros que este campo ahora mismo está produciendo 5,2 amperios y el otro está produciendo 512 voltios, o sea, nos está dando, y 2,3 amperios, nos está dando información de la tensión que saca en continua y de la intensidad que se está generando. Fijaros, 5,1 amperios aquí. ¿Esto de dónde sale? Estos valores son fáciles de comprobar porque tenemos los datos de lo que es el panel solar, los datos técnicos, ¿no? Entonces, es un panel solar que tiene 28,75 voltios de tensión, y tiene 8,35 amperios. Entonces, ¿de dónde salen estos valores? Pues acordaros de que tenemos la serie A o la rama A1 y la rama A2 conectadas en paralelo y cada una de ellas en serie. Entonces, la tensión que está sacando ese campo en concreto, son 22 paneles por 28 voltios, nos está dando la tensión máxima que puede sacar ese generador, que es esta cantidad. Si multiplicamos, lo voy a hacer ahora aquí con la calculadora, vamos, si multiplicamos 28,75, voy a hacer ahora 28,75 por 22, tenemos 632 voltios. Entonces, lo máximo que nos puede sacar ese generador fotovoltaico de la rama A1 y A2 son 632 voltios. Fijaros que este, por ejemplo, nos está sacando 444 y este 514. Este es el que os digo de 632 voltios. Ahora mismo nos está sacando 500 y pico voltios. Nos está sacando 5 amperios. Recordamos que esas 2 ramas A1 y A2 están conectadas en paralelo, ¿vale? Cada una, como digo, conectada en serie, los 22 paneles conectados en serie y las 2 ramas en paralelo. Entonces, la intensidad que tendríamos ahí sería la intensidad de un panel más la intensidad de otro, porque están conectados en paralelo. O sea que lo máximo que podríamos tener ahí en intensidad, ya que cada panel tiene
8,35 amperios de intensidad máxima, podemos tener una intensidad máxima de 16 amperios. En este caso, ahora mismo está generando pues muy poquito. Este es el panel de una rama solo, que son 2,7 amperios, pero este, por ejemplo, que es el de las dos ramas, está generando 495 voltios y 5 amperios, o sea que está generando pues un poquito de intensidad, pero no la máxima, ¿vale? Entonces, esto es el generador fotovoltaico con las ramas. Luego esto es lo que estamos ahora, que es el inversor, fijáis, de corriente continua a corriente alterna, y aquí tenemos la tensión de salida del inversor y la intensidad. Entonces tenemos 237 voltios, o sea, que es la intensidad, digamos, de consumo, la tensión, perdón, y 5,2 amperios, que es la intensidad de consumo, lo que está enviando. En este caso pone la red, pero aquí esta instalación, como os dije, es una instalación fotovoltaica que no está conexionada a la red, sino que es una instalación que no tiene, o sea, no está inyectado a red, sino que se está autoconsumiendo lo que estamos generando, ¿vale? Esto está conectado a unas barras y se está consumiendo en el edificio. Y por último, aquí veis pues lo que se está generando ahora, que son 3,6 kilovatios o 3.621 kilovatios, 3.621 vatios, lo que lleva el día, 15,23 kilovatios hora, y el total que lleva desde que se empezó a generar corriente aquí, que son 1.036,9 kilovatios hora. Este es el total acumulado desde que se empezó a funcionar pues esta instalación fotovoltaica.